Siempre pues gratificante el poder compartir cada semana una palabra de vida, la cual el Señor efectivamente pone en nuestro corazón y nos permite transmitirla para mí y para todos nosotros, porque entendemos y reconocemos que absolutamente el Espíritu Santo que se encuentra morando en nuestro espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. Que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría para que podamos receptar todo lo que Él tiene que decirnos. No olvidemos que la mente natural no alcanza para comprender las cosas que son del espíritu. Y es por esto que nuestro espíritu tiene que estar despierto, abierto, ¿verdad? Con los oídos abiertos, con el entendimiento abierto para poder recibir la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y que es eficaz. Y esta palabra que ha existido por siempre. La Escritura nos dice que en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que de lo que se nos habla siempre al principio es la palabra. Y esa palabra viva que es Cristo, efectivamente está morando ahora en nuestros corazones. La palabra viva que es Cristo está morando en nuestros corazones. Nuestro Padre maravilloso nos dio el privilegio de tener, ¿verdad?, una palabra escrita, de alguna manera da testimonio de la palabra viva que efectivamente se encuentra dentro de cada uno de nosotros. La Escritura nos lleva a la palabra viva. La Escritura permite que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos revele lo que Él mismo inspiró a aquellos que la escribieron, para que ahora nosotros podamos recibir en la misma dimensión la revelación de todo lo que el Señor tiene previsto y provisto para todos nosotros. Y todos nosotros sabemos que efectivamente hemos sido unidos a Cristo. Nosotros ahora somos parte o estamos conformados, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Y es necesario que efectivamente esa vida de la cabeza, que es Cristo, realmente sea impartida, ¿verdad?, en cada uno de los miembros. Y esto es lo que nosotros llamamos la iglesia. La iglesia somos todos los miembros que tenemos algo en común, la vida de Cristo en nosotros. Ahora, el tema central es si estamos o no estamos expresando esa vida. Y el trabajo de nuestro Señor actualmente, por su Santo Espíritu, es el formar a Cristo en nuestra alma, de tal manera de que todos vayamos, ¿no es cierto?, expresando y manifestando a la vida que tenemos dentro de nosotros en nuestro espíritu. Y de esto se trata realmente, ¿verdad?, la obra salvadora del Señor a nuestro favor, porque finalmente el Señor lo que hizo no es venir a cambiarnos, sino venir a intercambiar la vida de Él por la vieja vida que nosotros teníamos. Y es por eso que nuestra vieja vida tiene que menguar, nuestra vieja vida tiene que ser crucificada. El Señor no ha venido a resolvernos nuestros problemas. Más bien alguien decía que el Señor ha venido a resolver, entre comillas, un problema que Él tenía con nosotros. ¿Y cuál es el problema que Él tenía con nosotros? Que nosotros en Adán dejamos de ser imagen y semejanza de Dios. En el diseño de Dios, en el diseño de la creación, el hombre constituía el elemento creado que iba a expresar y manifestar la vida de Dios. Y Dios se quedó sin ese elemento cuando efectivamente, ¿verdad?, cayó Adán en desgracia. Cuando Adán cayó en pecado y cuando efectivamente ese pecado hizo que el Señor, que es la vida, se separe del hombre, o al menos ya no pueda tener el nivel de comunión que tenía antes de que el hombre haya pecado. Entonces el Señor efectivamente se queda sin su obra de arte en la tierra, que era efectivamente, digamos que la cereza del helado de su creación, el ser humano, para que exprese y manifieste la vida de Dios. Y eso es lo que estamos mirando nosotros ahora. Vemos que en nuestra sociedad, en todo lo que llamamos mundo, ¿verdad?, se expresa básicamente cualquier otra cosa, pero menos la vida de Cristo, o menos la vida de Dios. Y cómo el Señor ahora comienza efectivamente a resolver el problema que Él tenía con nosotros, pues efectivamente mandando a su amado Hijo Jesucristo
para que en Él se puedan reconciliar todas las cosas, incluidos nosotros. Así que Cristo se constituye en la herramienta, ¿verdad?, que Dios utiliza, por llamarlo de alguna manera, para, ¿verdad?, volvernos efectivamente a amistar con Él, ¿sí? Para que otra vez volvamos a estar reconciliados con Él. La única manera como el hombre podía reconciliarse con Dios es que Dios haga algo al respecto. El hombre en sí mismo no tenía ninguna posibilidad de poder reconciliarse con Él. El hombre siempre ha creído en su propio corazón que Él es capaz de reconciliarse con Dios a través de cumplir los mandamientos que Dios nos dé. Y esto es un grave error porque Dios sabe que no hay un solo hombre sobre la tierra que sea capaz de poder cumplir los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios, el cumplimiento de los mandamientos de Dios, tienen que ver con lo espiritual, y el hombre es carnal, vendido al pecado. Es decir, la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, la vieja naturaleza o el viejo hombre, no están en la misma dimensión de Dios como para que efectivamente el hombre pueda cumplir los mandamientos de Dios. Y cuando el Señor habla del cumplimiento de los mandamientos de Dios, realmente está hablando efectivamente de la expresión y de la manifestación de la vida de su amado Hijo Jesucristo. Así que el Señor tenía que resolver un problema que él tenía con el hombre, porque el hombre al cual el Señor había destinado y había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestras semejanzas. O sea, la idea central es que el hombre, ¿verdad?, iba a expresar la imagen y la semejanza de Dios. El hombre iba a ser la expresión de la imagen y semejanza de Dios. Pero efectivamente se volvió la expresión y la manifestación del diablo. A veces estas palabras son un poco fuertes, ¿no? Porque realmente el Señor mismo, cuando estuvo con los fariseos, no olvidemos que en aquel entonces los fariseos realmente eran un grupo religioso, ¿verdad?, muy respetado dentro del pueblo judío. Es decir, era un grupo que verdaderamente predicaba la religión y predicaba el judaísmo de una manera tan fuerte que era gente muy respetable, ¿verdad? Pero sin embargo fue a los propios fariseos que el Señor les dijo, vosotros los deseos de vuestro padre queréis hacer, y vuestro padre es el diablo. Ahora, él no lo dijo respecto de ellos, él lo dijo respecto de la condición del hombre cuando efectivamente ha perdido esta posición con Dios, de expresar su imagen y semejanza. El hombre llegó a tener una naturaleza caída, la cual el Señor llama carne. Dice, he aquí el hombre es carne. Usted verá en el capítulo 6 de Génesis, cuando el hombre llega ya a una situación en la cual efectivamente, irreversiblemente entró el mal en el corazón de él y la muerte comenzó a ser presa del hombre. Entonces el Señor dice, he aquí que el hombre es carne. El Señor no creó al hombre carne, ¿verdad? El Señor nunca tuvo en su corazón crear al hombre carne, es decir, la carne desde la perspectiva de la Escritura a la cual nos estamos refiriendo no solamente es este cuerpo de carne, sino estamos hablando de la naturaleza humana, ¿verdad? Todo lo bueno y lo malo que tiene la naturaleza humana, a lo cual la Escritura llama carne. Y por eso que lo malo que es aborrecido por Dios y aborrecido también por los hombres generalmente, pero lo bueno que es amado por los hombres, en cambio es aborrecido por Dios. Es decir, Dios aborrece tanto lo malo como lo bueno del hombre, es decir, lo malo o lo bueno de la carne. A eso nos estamos refiriendo. Porque la carne buena tiene como propósito proponerle a Dios establecer su propia justicia. Es decir, tiene como propósito el decirle, Señor, mira, yo soy lo suficientemente bueno y justo como para que si tomo una decisión honesta, una decisión real, ¿verdad? Yo voy a poder efectivamente comprometerme contigo y cumplir tus mandamientos. Y Dios no está de acuerdo con esa declaración de nuestra carne, porque no hay nada bueno en nosotros. Hermanos, si de algo tú y yo tenemos que desconfiar específicamente es de todo aquello que nosotros creemos es bueno en nosotros. Todo aquello que creemos es bueno en nosotros es todo aquello que puede estar, mejor dicho, que está deteniendo la impartición de Cristo en tu propia vida. Porque lo malo para nosotros es fácil aceptarlo, ¿verdad?
y reconocer delante de Dios que hay esto que hago, esto que pienso, esto que tengo, ¿verdad? Estos hábitos que sigo de alguna manera experimentando que son malos delante de Dios. Y Dios dice, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo esto que tú estás determinando que es malo, es malo. Pero sin embargo, de la lista de cosas que yo creo que son buenas en mi vida y en la vida de los demás, ¿verdad? Estamos hablando desde la perspectiva de la carne. Muchos de nosotros, desde la perspectiva de la carne, todavía tenemos una autoestima importante de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente comparamos, ¿no es cierto?, nuestro nivel de santidad con el nivel de injusticia de otros. Fíjate que hasta las medidas de alguna manera no son correctas. Es decir, nuestro nivel de santidad y nuestro nivel de justicia, nosotros medimos con el nivel de pecaminosidad e injusticia de otros. Eso ya efectivamente nos pone en una posición en la cual, pues de alguna manera, no estamos midiendo lo mismo. Por último, tal vez me debería medir con alguien bueno, ¿verdad? Para entender si es que lo que yo creo que es bueno, efectivamente también lo es, a pesar de que no hay nadie bueno en el mundo. Aclaremos esa situación. No hay ante los ojos de Dios un ser humano que sea bueno. Pues cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestros padres, a los cuales por supuesto queremos y amamos con todo nuestro corazón, y desde nuestra perspectiva natural sabemos que fueron padres buenos y en un sentido sí lo fueron, pero desde la perspectiva de la santidad que Dios demanda, todos los seres humanos fueron malos. Nuestros padres a los ojos de Dios fueron malos también, más allá de que para nosotros efectivamente hayan tenido cosas buenas. Ahora, la condición del hombre, ¿verdad? Es maldad, es pecado y es muerte, porque Dios lo que juzga no es la actitud, la actividad de las cosas que hago o dejo de hacer. Lo que Dios juzga realmente es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y todos los hombres tenemos esta naturaleza pecaminosa, todos los seres humanos. En algunos de esta naturaleza, ¿verdad? Que se guía por el conocimiento del bien y del mal, pues vemos que se expresan más cosas buenas, pero son frutos del mismo árbol. Y en otros vemos que se expresan cosas muy malas, que es también fruto del mismo árbol. Es decir, potencialmente la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, tiene la capacidad para poder hacer cosas buenas y tal vez muy buenas desde la perspectiva del entendimiento humano, pero también tiene la capacidad de hacer cosas malas o cosas muy malas desde la perspectiva de ese mismo conocimiento. Y hermanos, está clarísimo que si nosotros vemos el gran balance en la humanidad, ¿qué vamos a ver? ¿Que la gente está haciendo más cosas buenas o buenísimas? ¿O la gente está haciendo más cosas malas o malísimas? Yo creo que lamentablemente todos nos encasillamos en esta segunda parte. Hay un deterioro mundial, ¿verdad? De la sociedad, del ser humano. Hay un deterioro mundial en cuanto a los valores que antes nuestros padres de alguna manera nos inculcaron. Porque ahora efectivamente el corazón del hombre está inclinado más a lo malo y a lo perverso, efectivamente a lo bueno y a lo alto. ¿Qué significa? Que estas son efectivamente actividades y son frutos efectivamente del mismo árbol. Ahora, nuestro padre tenía que resolver un problema. Y el problema era buscarse un medio por el cual él iba a poder expresar su vida en su creación. Y por eso es que como Dios lo que dice lo cumple, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Señor en su gracia y en su misericordia, en lugar de destruir, ¿verdad?, al ser humano y de acabar con toda esta creación, que lo pudo haber hecho. Yo siempre me he cuestionado y he preguntado, ¿no? ¿Por qué el Señor, por ejemplo, no acabó con toda la raza humana en el diluvio? ¿Por qué el Señor se quedó, ¿verdad?, con un representante, ¿no es cierto?, en la, ¿cómo se llama?, en la creación, y no acabó con toda la raza humana? Porque el Señor pudo verdaderamente con el agua, ¿verdad?, en el diluvio, haber ahogado a todos los seres humanos.
Pero sin embargo el Señor no lo hizo. Sí, el Señor no lo hizo, porque la Escritura nos dice que el Señor vio, ¿no es cierto?, y le cayó en gracia a Noé. Es decir, el Señor vio gracia en Noé y el Señor tuvo misericordia efectivamente de Noé, pero el Señor comienza a partir de ese momento, ¿no es cierto?, a mostrar la salida a la humanidad respecto de qué es lo que efectivamente Él iba a utilizar, ¿no es cierto?, como una característica propia para relacionarse con la humanidad. Y a partir de Noé, el Señor comienza efectivamente el camino de buscar el relacionarse por medio de la gracia, ¿no es cierto?, hasta que efectivamente llegamos a Jesucristo. Pero claro, resulta que en el camino el hombre, y específicamente en el pueblo de Israel, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ustedes recordarán, el hombre todavía se creía bueno. Y entonces el Señor en el monte Sinaí les dio la ley para que la puedan cumplir. Pero la ley no les fue dada para que la cumplan. La ley les fue dada para que ellos se den cuenta que eran incapaces de poder cumplir los mandamientos de Dios. ¿No es cierto? Y después de la ley, después de que nadie pudo cumplir la ley, hasta la venida de Jesucristo, no olvidemos que la ley fue dada por Moisés y la Escritura nos dice y que la gracia y la misericordia vinieron por Jesucristo. La ley nos fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces hubo un tiempo en donde el Señor quiso arrancar en una relación de gracia con toda la humanidad, pero había un problema. Nuestra carne se creía lo suficientemente buena para agradar a Dios en función de sus propias capacidades. Y el Señor tenía entonces que demostrar al ser humano que efectivamente no era capaz de hacerlo, sino que necesitaba de su salvación. Y es por eso que efectivamente el Señor manda a su amado Hijo Jesucristo en medio de la ley, ¿no es cierto? Y lo manda para que Él pueda redimir, ¿no es cierto?, a todos aquellos que efectivamente íbamos a creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su obra y por su gracia y por su misericordia. Él manda a redimir a todos los hijos, porque no olvidemos que en el tiempo de Dios no existe la cosa del tiempo, ¿verdad? El tiempo efectivamente está allanado a nuestro tiempo cronos, el de Dios es el kairos, ¿verdad? En donde efectivamente estamos hablando nosotros de la eternidad de Dios. Y Dios ve las cosas eternamente, Dios no ve las cosas como nosotros, de aquí el año pasado y de aquí a los próximos 50 o 100 años. Dios vive un eterno presente, ¿no es cierto? Y en ese eterno presente Dios ya conoce y entiende todas las cosas. Por eso es que la Escritura, por ejemplo, utiliza una manera de hablar media rara. Es decir, el idioma que utiliza la Escritura y Dios mismo no tiene nada que ver con los verbos que nosotros conjugamos. Como por ejemplo el Señor dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso no existe pues en nuestra capacidad humana. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos que el cordero fue inmolado hace 2000 años. Pero ya para eso pues había la fundación del mundo. Pero para Dios, Cristo ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque evidentemente para Él, cuando sucedió lo de Cristo, era un hecho eterno, no era un hecho que tenía que ver directamente con el tiempo. Pero bueno, el punto central aquí es que el Señor efectivamente tenía que resolver el problema del ser humano. Y el problema del ser humano es que había perdido la capacidad de poder expresar y manifestar la vida de Dios. Y ahora necesitaba un hombre que pueda efectivamente retomar el diseño original de Dios. Retomar el diseño original de Dios. Y ese hombre, el que retoma el diseño original de Dios, tenía que ser una buena semilla, tenía que ser una cabeza. Adán es un hombre corporativo. ¿Por qué? Porque de Adán salimos todos. Es decir, cuando Adán fue creado, en Adán o en los lomos de Adán estábamos absolutamente todos los seres humanos que hemos salido y que nos hemos convertido en carne. Así que Adán, desde la perspectiva de Dios, son muchos, mucho pueblo, mucho mundo, muchos Adanes. Todos somos Adán. Ahora, esto es maravilloso porque la misma figura y la misma idea tiene Dios de Cristo. Así como hubo un hombre que fracasó
en el propósito central de Dios y nos llevó a todos los que estábamos en él a la destrucción, de la misma manera Dios requería a otro hombre que cumpla a rajatabla el propósito central de Dios, otro hombre, y que todos los que salgamos de él, de alguna manera, pues tengamos nosotros la misma semilla, la misma bendición y la misma característica. Es por eso tan importante, hermanos, que tenemos que comprender y entender qué es lo que significa estar en Adán y qué es lo que significa estar en Cristo. Estar en Adán significa estar todavía bajo la maldición de Dios, en el hombre equivocado. Pero estar en Cristo significa estar bajo la cobertura de Dios, bajo la nueva configuración de Dios para el ser humano, bajo la bendición de Dios y bajo los pactos y bajo la salvación, bajo la sanidad, bajo la provisión y bajo el poder de Dios y del Espíritu Santo. Es por esto que lo que determina que estemos en Adán o lo que determina que estemos en Cristo, una vez que hemos nacido de nuevo, sabemos que estamos en Cristo, pero de ahí en adelante es nuestra manera de entender y nuestra manera de pensar lo que nos lleva a Adán o lo que nos lleva a Cristo. Y de ahí es que esta guerra se comienza a producir de una manera poderosa dentro de nuestra mente. Y Satanás lo que va a intentar sobremanera es distraernos de Cristo, intentar que pongamos la mirada en el mundo, intentar que pongamos la mirada en nosotros mismos, intentar que pongamos la mirada en las cosas que necesitamos, en nuestras carencias, en nuestra salud, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades, para estar clamando permanentemente a Dios que venga y nos ayude a efectivamente resolver los problemas, en lugar de entender que ahora que somos una nueva persona en Cristo Jesús, nosotros hemos recibido absolutamente todas las cosas. Entonces, mi manera de pensar o mi manera de entender es la que de alguna manera me encamina hacia estar en Adán o estar en Cristo. El Espíritu Santo también entra en esta lucha, porque el Espíritu Santo intenta capturar nuestra atención, intenta capturar efectivamente nuestra mirada, intenta capturar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero sin embargo es una lucha que, como usted y yo sabemos, hermano, no es fácil, porque todos estamos de alguna manera abocados a esta lucha. Aquí no existe ni el pastor, ni el menos pastor, ni el hermanito, no, aquí todos de alguna manera estamos abocados a la misma lucha. Y la decisión nuestra es entender cuáles son las armas de nuestra milicia. Decía el apóstol Pablo, aun cuando andamos en la carne, ya no militamos conforme a la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Para derribar todo argumento, ¿verdad?, que se levanta contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate en dónde está el centro de la guerra, tuya y mía. El centro de la guerra está justamente en que efectivamente o nosotros estamos mirando a la vieja creación, en Adán, que está caída y que está absolutamente en carencia, limitada y bajo maldición, o estamos mirando a la nueva creación que somos, es decir, al nuevo hombre que efectivamente en Cristo Jesús ha sido bendecido, y al nuevo hombre efectivamente que Dios diseñó, que Dios creó. Es decir, bueno, Cristo no es creado, porque Cristo es la palabra de Dios. Estamos hablando de la nueva creación, es decir, los nuevos hombres que somos engendrados en Cristo Jesús. Me refiero a ti, me refiero a mí y a todos los que efectivamente hemos nacido de nuevo, por la gracia y misericordia de Jesucristo. Así que Dios necesitaba enviar un nuevo hombre, y Él decide enviar un nuevo hombre, ¿verdad? Es decir, que venga con la vida de Él, un hombre que Él engendra, al cual llama a su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo se hace hombre, Jesucristo viene, ¿verdad?, trayendo dentro de sí mismo la vida de Dios. Es decir, Dios determina un vehículo para venir a esta tierra. La única manera como Dios podía venir a esta tierra para poder resolver el problema que Él tenía. Y el problema que Él tenía era efectivamente el poder restaurar o el poder regenerar al hombre que de alguna manera pues había caído en las manos del enemigo y que no permitía que Dios se pueda expresar y manifestar en su creación.
Entonces, Dios viene en la persona de Jesucristo como hombre, ¿no es cierto?, para que efectivamente Él pueda cumplir ese papel. Y como decía el Señor Jesucristo mientras estaba en la tierra, que las palabras que Él hablaba no eran palabras de Él, sino las palabras que el Padre le mandaba a decir. Que las obras que Él hacía no eran sus propias obras, sino las obras que el Padre hacía a través de Jesucristo. Es decir, ahí vemos cómo efectivamente Cristo era una expresión y una manifestación del Padre. El Señor Jesucristo dice, yo nada puedo hacer por mí mismo, ni nada yo hablo por mí mismo. Él era la expresión y la manifestación de Jesucristo. Habían ciertos discípulos que le decían, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le decía uno de ellos, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no has visto al Padre. Dice, el que ve a mí ha visto a mi Padre. Es decir, porque Cristo era la expresión y la manifestación de Dios, de la vida de Dios. Ahora, lo maravilloso es que ya sabemos efectivamente toda esta obra preciosa de Cristo. Él viene como hombre, Él se constituye en el nuevo hombre, en la nueva cabeza de la humanidad, en el nuevo Adán, en el posterior y el último Adán. Y este hombre, ¿verdad?, sí que cumple a cabalidad el diseño de Dios. Este hombre, ¿verdad?, no solamente que nunca pecó, sino que se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un hombre que da su vida de carne o su cuerpo de carne como sacrificio, ¿verdad?, por todos y cada uno de los pecados de los seres humanos, un hombre Dios, un Dios hombre, un hombre Dios, como le queramos llamar, que derrama su sangre preciosa, ¿verdad?, para pagar todas nuestras injusticias, todas nuestras maldades y toda la gran deuda de pecado y de maldad que teníamos nosotros con nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo, que va a la cruz, se crucifica y en su cuerpo de carne lleva toda nuestra carne, lleva toda nuestra creación antigua a la cruz, la crucifica y la sepulta. Todos nosotros fuimos ciertamente condenados, todos nosotros fuimos juzgados y todos nosotros efectivamente pagamos todas nuestras culpas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo tomó sobre sí mismo toda nuestra maldad y todo nuestro pecado para que efectivamente pues nosotros podamos ahora ser justificados delante de nuestro Padre. Y es por esto tan importante el entender el valor que tiene la sangre de Cristo todos los días de nuestra vida. Porque el acusador, porque Satanás permanente y continuamente hasta el último día de tus días va a estar continuamente acusándote de lo que hiciste, de lo que haces, de lo que harás, de lo que debiste hacer, de lo que podías hacer. Satanás es especialista en acusar a los hermanos. Así que cuando tú sientas en tu corazón y en tu conciencia algo que te acusa, el sello que normalmente define, identifica que Satanás está tocando a nuestra puerta es la acusación. Por eso es que él es conocido como el acusador de los hermanos. Así que tú debes tener, por ejemplo, un conocimiento más amplio del valor de la sangre de Jesucristo, que fue mucho más valiosa que todos los pecados que tú hayas cometido por siempre jamás. Ahora, esta no es una carta verde para que peques y hagas lo que te dé la gana sobre la base de que efectivamente ya Cristo pagó todos tus pecados. La realidad es que si es que eres cristiano, Cristo ya pagó todos tus pecados. Y la realidad es que cuando nosotros somos limpios por la sangre de Jesucristo, evidentemente comienza de alguna manera a emerger la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, y esa nueva naturaleza más bien tiene un deseo y un anhelo de ir buscando la santidad y la voluntad de Dios. No es un anhelo de seguir haciendo lo malo que antes hacía. Siempre estará ahí la tentación. Siempre estará ahí Satanás de alguna manera proponiéndonos a hacer cosas malas porque todavía nuestra carne está allí. Todavía nuestra carne está viva. Por eso decía el apóstol Pablo que si alguno cree estar firme, mire que no caiga.
Porque uno de los problemas que nosotros muchas veces tenemos en el cristianismo es que a veces entramos en un nivel de confianza tal en términos espirituales que creemos que ya estamos firmes y que nada nos puede mover de esta situación. Y el Señor dice que cuando nosotros creamos estar firmes, tengamos cuidado porque es un indicio de que podemos caer. Es decir, cuando nos confiamos en nosotros mismos y no en la sangre preciosa de Jesucristo, ni en el sacrificio expiatorio del Señor a nuestro favor, ¿verdad? Allí efectivamente es que de alguna manera corremos riesgo. Así que el Señor Jesucristo viene, entrega su vida, se constituye en el nuevo hombre, va a la cruz, muere por nosotros, es sepultado. Y en el sepulcro el Señor efectivamente sepulta toda nuestra vieja humanidad. De ahí que estas verdades espirituales tienen que estar y correr permanentemente dentro de nuestro corazón. A veces nosotros, hermanos, ya nosotros entendemos que estas cosas ya las sabemos. Y el peor error que podemos cometer, ¿verdad?, es darle rienda suelta a nuestra mente, porque cuando ya repetimos esto permanente y continuamente, decimos ya sabemos. La pregunta es no sabemos nada mientras esto no sea vida en nuestra vida. No sabemos nada mientras esto realmente se esté constituyendo en una protección diaria por medio de la cual efectivamente vivimos una vida victoriosa. La vida victoriosa no es más que Cristo morando y viviendo en nosotros nuestra propia vida. O la vida victoriosa no es más que yo estar viviendo por los méritos y por la vida de Cristo y no por los míos propios. Ahora, esto es algo que efectivamente nosotros tenemos que ir de alguna manera experimentando, creciendo, practicando todos los días. ¿Y cómo? Repasando lo que significa la sangre, lo que significa la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que significa que Él haya sido crucificado en la cruz. Realmente el que fui crucificado en la cruz fui yo con Él. Cristo no tenía por qué ser crucificado. Él fue crucificado por mis pecados. Él derramó su sangre por mi maldad y por mi pecado. Cristo ni siquiera tenía que morir, porque la Escritura dice, toda alma que pecare, esa también morirá. Realmente el único ser humano que pudo haber tenido en términos de carne, ¿verdad?, longevidad eterna era Cristo. Nosotros sabemos que en este tiempo todo el mundo de alguna manera quiere vivir 5 años más, 10 años más, 20 años más y la alimentación y se está buscando el elixir de la vida. Pues déjeme decirle que Cristo tenía el elixir de la vida porque él nunca había pecado y la Escritura dice que toda alma que pecare, esa también morirá. ¿Qué significa aquello? Que efectivamente todos los hombres hemos muerto. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Cristo murió? ¿Cristo murió porque pecó? No, Cristo murió porque Él recibió nuestros pecados, no porque Él pecó. Él recibió nuestros pecados. Entonces Él efectivamente ofrendó su cuerpo, ofrendó su vida de carne para nosotros, pudiéndose Él haber quedado con esa vida. Pero ilógico, ¿no? Porque el Señor Jesucristo dice que Él, siendo en forma de Dios, es decir, antes de venir a este mundo, Él siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo se hizo hombre. Obviamente, si hubiese quedado más bien como Dios, pues en lugar de hacerse hombre. Pero sin embargo, siendo hombre, ya que nunca pecó, Él podía haberse mantenido por los siglos de los siglos. Es decir, a Cristo le podíamos tranquilamente ver caminando ahora en este siglo XXI por cualquier lugar, porque como Él no había pecado, entonces no tenía por qué morir. Pero evidentemente el Señor vino a este mundo no para pecar, sino al contrario, para mostrar su santidad, mostrar su bondad, mostrar su justicia, y que la vida de la carne que Él había tomado se constituya en el Cordero de Dios, en la ofrenda que Dios mismo por todos los hombres se iba a ofrendar a sí mismo para reconciliarse con nosotros. Es decir, la manera como nuestro Padre realmente se reconcilia con la humanidad, Él es mismo proveyendo el sacrificio, Él mismo proveyendo la salida, Él mismo proveyendo la herramienta para que tú y yo hoy efectivamente podamos ser libres de todo aquello que nos aquejaba, de todo aquello que heredamos sin saberlo, porque tú y yo heredamos nuestra carne sin saberlo y nosotros nos convertimos en pecadores porque en nuestra propia carne y naturaleza pecaminosa venía ya impregnado en el ADN el pecado. Entonces lo que nosotros hemos hecho simple y sencillamente, hermanos, es reproducir la vida que teníamos, una vida de pecado. De ahí que el hombre efectivamente no puede por sí mismo ser santo y justo delante de Dios.
Ahora bien, todo esto por una muy sencilla razón. Y es un preámbulo para que veamos algo importante en la charla de la mañana de hoy. Y es que una vez que efectivamente el Señor ha hecho su trabajo, ¿no es cierto? Y Él nos ha redimido, se ha reconciliado con nosotros, Él ha perdonado todos nuestros pecados, Él nos ha justificado. Ahora que nos ha hecho nuevas personas por la resurrección de Jesucristo, y ahora que tenemos todo lo que es Cristo dentro de nosotros, el Señor quiere que efectivamente nuestra relación con Él, ¿verdad?, sea la relación que tuvo el hombre inicialmente, ¿no es cierto?, cuando estuvo en el huerto de Edén. El hombre tenía la capacidad diaria, permanente y continua de conversar con Dios. El hombre no tenía escasez de nada. El hombre vivía en un estado de gozo, en un estado de alegría, en un estado de seguridad, ¿verdad? En un ambiente de provisión, en un ambiente de descanso, de tranquilidad, ¿verdad? Que efectivamente es el ámbito de Dios, en donde Dios tenía comunicación y comunión continua con el hombre, y en donde efectivamente el hombre no era más que una expresión y una manifestación de todo lo que Dios era. Entonces, el propósito central de Dios y lo que Él quería solucionar es que el hombre nuevamente vuelva a ser reconfigurado de acuerdo con el diseño inicial. Es decir, que el hombre sea espíritu, sea alma y sea cuerpo. Y efectivamente, el Señor Jesucristo alcanza esta perspectiva y se convierte en el segundo Adán, y en el último Adán, y en el postre Adán. Ya no hay más Adanes a partir de Jesucristo. Y ahora resta que todos aquellos que nacemos de Cristo, que salimos de Cristo, así como los que salimos de Adán con nuestro lío, ahora todos los que salimos de Cristo somos nuevas personas, somos nuevas criaturas, y hay nuevos códigos en nuestra relación con nuestro Padre, códigos eternos que es importante que nosotros podamos comprender y entender. Y uno de ellos tiene que ver con el hecho de en dónde verdaderamente se encuentra nuestra alegría en este tiempo. ¿En dónde está nuestra alegría? ¿En dónde está nuestro gozo? ¿Qué es lo que ahora a nosotros nos debe dar alegría? ¿Qué es lo que ahora a nosotros nos debe dar gozo? ¿Qué es lo que ahora a nosotros efectivamente nos tiene que dar sanidad? ¿Qué es lo que ahora a nosotros nos da paz, nos da seguridad, nos da provisión, nos da liberación, ¿verdad? ¿Qué es lo que efectivamente para nosotros se debe constituir ahora en una fortaleza? ¿Por qué? Porque resulta que tú y yo venimos todavía arrastrando cierta manera de entender, ¿no es cierto? Y cierta manera de comprender nuestro ecosistema humano. Y aun cuando ahora somos cristianos, todavía de alguna manera nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra provisión y nuestra fortaleza, nosotros la tenemos de alguna manera enfocada, ¿verdad?, en cómo están las cosas externas en nuestra vida, en cómo está efectivamente la salud, en cómo está la situación social por la cual nosotros estamos viviendo, en cómo está nuestra economía, en cómo está la situación emocional de nuestros hijos, de las familias de nuestros hijos, en cómo efectivamente todo lo que nosotros somos capaces de ver con nuestros propios ojos humanos se encuentra. Si eso está bien, si eso está funcionando, si las cosas van de buena manera, pues yo le agradezco a Dios y me gozo porque veo que externamente el Señor me ha dado muchas bendiciones. Y de alguna manera ahí es donde nosotros efectivamente alzamos nuestra bandera de agradecimiento, de tranquilidad y de seguridad que efectivamente la relación y las cosas con Dios van bien. Pero aquí tenemos unos versículos maravillosos que de alguna manera nos tienen que permitir ver que en el nuevo hombre, en la nueva criatura, la manera de ver las cosas tiene que cambiar.
Fíjate en Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice lo siguiente, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aquí el profeta Habacuc nos está trayendo a esta dimensión en la que ahora tú y yo somos nuevas criaturas y en el que la determinación de nuestros nuevos valores ya no están guiados por las circunstancias externas, sino que más bien en nuestra nueva relación con el Señor, ya que Él ya ha hecho la parte que le corresponde, es que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra salvación y nuestra fortaleza esté basado en todo lo que Él es. Y claro, ¿cómo nosotros, en función de los primeros versículos, cuando la Escritura dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, no hay flores, no hay fruto, aunque falte el producto del olivo, no hay producto del olivo, no hay aceite, todo está escaso, las cosas no funcionan, las circunstancias no permiten que florezcamos. Vemos nosotros con nuestros propios ojos escasez, falta, vemos ruina, los labrados no den mantenimiento, el trabajo no funciona, trabajo todo el tiempo y las cosas no dan como deberían dar y las ovejas sean quitadas de la majada. No hay nada que podamos hacer porque las circunstancias se nos han vuelto adversas. Las ovejas han sido quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. No hay nada. La cosa está negra y está tenebrosa. Es decir, la condición en la cual nosotros anduvimos anteriormente en nuestra propia carne, siempre de alguna manera enfocados en todo aquello que de alguna manera creemos que se constituye en nuestra paz, en nuestra seguridad, en nuestro gozo y en nuestra fortaleza, llega efectivamente a faltar y llega a escasear. Pero aquí dice algo maravilloso, efectivamente, el profeta. Con todo, con toda escasez, con todo problema, con toda circunstancia, indistintamente de que las cosas no estén funcionando, como hoy nosotros, ¿verdad? En esta relación con Dios, debemos de alguna manera interactuar con nuestro Padre. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré. No me alegraré o no me entristeceré cuando haya frutos o cuando no los haya. No me alegraré o no me entristeceré, ¿verdad? Si es que falta el producto del olivo o no falta. Y así sucesivamente. Nosotros ahora efectivamente somos una nueva creación y una nueva criatura en la cual nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra salvación y nuestra fortaleza tienen que ver directamente con quién somos y con la vida que efectivamente hoy está morando en tu espíritu y en tu corazón.
Si nosotros de alguna manera, hermanos, no hemos aprendido aún este principio, porque para la carne, obviamente esto es difícil de entender. Pero no, si no hay que, la carne no tiene que entender nada, la carne tiene que morir. Evidentemente, naturalmente, nosotros vamos a estar mucho más complacidos y contentos cuando las cosas en términos externos estén bien, cuando el producto del olivo funcione, cuando hayan suficiente vacas y suficiente ganado, cuando haya bastante fruto de la vid, cuando haya el vino para contentar el corazón, cuando en las vides verdaderamente haya fruto, cuando la higuera florezca, allí es donde nosotros nos contentamos, ¿no? Allí es donde nosotros efectivamente estamos realmente agradecidos con Dios. Y ahí es donde de alguna manera nosotros nos relacionamos con Dios. Cuando allá en los evangelios habían más de 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, sentados en el pasto. Habían personas que en ese momento no tenían que comer, estaban siguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo, conociendo la necesidad de ellos, efectivamente hace el milagro maravilloso de que con 5 panes y 3 peces, o 3 panes o 5 peces al revés, como sea, los tomó y multiplicó esos panes y esos peces y dio de comer a una multitud, y de esa cantidad de comida y de esa cantidad de personas que comieron, pues sobraron, dice, más de 12 cestas llenas de pan. Al día siguiente, estas personas que habían efectivamente recibido de parte de Cristo la provisión de alimento, fueron nuevamente a buscarlo. Y el Señor Jesucristo les dijo: de cierto les digo que vosotros me buscáis, no porque habéis visto las señales, es decir, no porque habéis visto quién soy yo, sino porque os di pan y os saciasteis. Por eso me buscáis. Y el Señor les dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto es muy decidor de nosotros en función de estos versículos, hermanos, porque muchos de nosotros todavía, tal vez sin darnos cuenta, nos estamos relacionando con Dios básicamente porque ya probamos de Él algo que nos dio y nos sació y nos satisfizo. Y de alguna manera nosotros de ahora en adelante queremos que la relación con Dios esté enfocada en que cuando no hay fruto, haya fruto. Cuando no hay mantenimiento, haya mantenimiento. Cuando las ovejas han sido quitadas de la majada, pues vuelvan las ovejas. Cuando el Señor ha quitado las vacas de los corrales o simplemente lo ha permitido, pues que vuelvan las vacas de los corrales. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, creemos que el Señor realmente ha venido a este tiempo o a nosotros para solucionarnos los problemas. Y por eso yo les comentaba a ustedes, solucionarnos la escasez. Por eso les comentaba a ustedes en un principio que realmente, si lo queremos ver desde una perspectiva espiritual, el Señor no vino a resolvernos los problemas, sino Él vino a resolver su problema. Y su problema era que no había expresión y manifestación de Dios sobre la tierra. Y por eso es que Él manda a Jesucristo para resolver ese problema, para que Cristo sea el Hijo que exprese y manifieste la vida de Cristo. Ahora, es evidente que el que da el mantenimiento, que el que hace que el producto del olivo funcione, que el que hace que efectivamente los labrados den mantenimiento, que el que hace que las ovejas se encuentren en la majada, que el que hace que haya vacas en los corrales, que el que hace que el trabajo fructifique, que el que hace que los negocios se multipliquen, que el que hace que la salud esté permanente y continuamente con nosotros, que el que hace que la liberación de cualquier circunstancia en la que nos encontremos, efectivamente, Dios sea el que lo pueda hacer, eso está clarísimo. Pero sin embargo, el Señor no quiere que nosotros en esta nueva criatura, en esta nueva creación que somos,
nos relacionemos con Él en función de que Él venga a resolvernos los problemas de escasez, los problemas de dificultad que tenemos en este tiempo. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra que efectivamente Él ni siquiera se escatimó a sí mismo, sino que se dio a sí mismo por todos nosotros. El Padre no escatimó a su Hijo por todos nosotros. Y dice la Escritura, ¿cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? El Señor lo que quiere que estimemos y quiere que nos relacionemos con Él, no porque Él ha venido a resolvernos los problemas, sino porque Él ha venido a resolver su problema. Y su problema era quitar de nosotros nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestra vieja humanidad y poner la vida de Cristo dentro de nuestro corazón para que esa vida sea la que exprese y manifieste todo el poder de Dios. Y esa sea la vida que efectivamente a nosotros nos dé alegría, a nosotros nos dé gozo, a nosotros nos dé salvación, a nosotros nos dé fortaleza. Y esa vida que esté en nosotros sea la que provea todas las demás cosas que de alguna manera nosotros necesitamos. Llama la atención cómo, pues, esas 5,000 personas, por ejemplo, que estuvieron, ¿no es cierto?, con Cristo en la grava, en el césped, tal vez no estaban conscientes de que Cristo iba a hacer un milagro y tal vez no estaban conscientes de que muchos de ellos no tenían pan. Es decir, realmente el problema de que ellos no tenían pan para comer no era un problema de Cristo, era un problema de ellos, porque ellos fueron a buscar a Cristo. Entonces se presupone que algunos de ellos deben haber llevado, pues yo qué sé, alguna pequeña loncherita, pero sin embargo, pues parece que no. Pero fíjate quién se preocupa, ¿no?, por la necesidad del pueblo. El Señor Jesucristo dice, ¿y ahora cómo les damos de comer? Claro, y Él pregunta esto a los discípulos porque la Escritura dice que Él sabía lo que iba a hacer. También quería de alguna manera probar la fe de sus discípulos. Y el Señor dice, ¿y ahora cómo les damos de comer? Fíjate, el Señor preocupado en las necesidades del pueblo. Digo yo, ¿acaso eso no nos muestra que Él sí está consciente de nuestras necesidades? Si en este momento tú estás pasando por un momento de escasez, de dificultad, de lucha, de enfermedad, por un momento en donde efectivamente tú te has enfocado, ¿verdad?, en la situación externa que estás viviendo, que puede ser complicada, dura y dolorosa. Digo yo, el Señor no estará consciente de esa necesidad. Y el Señor, si quisiese en este momento, no te podría hacer el milagro para resolverte el problema de escasez que tienes en este momento. La respuesta es sí, por supuesto que lo podía hacer. Pero ojo, el Señor no quiere que tú te relaciones con Él sobre la base de que tú lo busques porque tú estás satisfecho, porque sabes qué va a pasar. El momento en que tú satisfaces tu necesidad, vas a dejar a Dios. Mire, en mi tiempo de pastor, he conocido a mucha gente que normalmente se acercó a la iglesia en función de sus necesidades, en función de crisis, a veces muy difíciles, de carencias. Y algunos de ellos efectivamente se entregaron al Señor y recibieron de parte del Señor la provisión y la sanación. Y yo pasó un poco el tiempo y son hermanos que ya no están en la iglesia. Porque de alguna manera satisfacieron su necesidad y ya no más, ya no necesitan a Dios. Es decir, se necesita a Dios mientras hay necesidad, pero cuando no hay necesidad no se necesita a Dios. Este es el problema cuando nosotros en nuestra propia carne nos relacionamos con Dios sobre la base de lo que Él puede hacer por nosotros, sobre la base de lo que Él puede proveer para nosotros. Pero el Señor dice no. El nuevo hombre, la nueva criatura que está en ti, es la que se nos muestra en el versículo 18, en donde Habacuc nos dice, aun cuando las cosas estén terriblemente mal, con todo, dice él, eso no dicta, no determina, no define quién soy yo. Eso no hace que efectivamente pierda mi alegría,
que pierda mi gozo, que pierda mi salvación, que tenga dentro de mí la fortaleza, porque Jehová es mi alegría, porque Jehová es mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, porque Jehová es mi gozo, porque Jehová es mi provisión, porque Él es mi vida, porque Él es mi todo. Pues eso es lo que ahora el Señor quiere que tú aprendas. Él puede cambiar tu historia de necesidad de la noche a la mañana. Y si no lo ha hecho todavía, es porque Él no desea que te relaciones con Él sobre la base que Él venga a resolver tus problemas, sino que el Señor ha puesto en ti la vida que resuelve el problema de Él. La vida que ha puesto en ti es la vida que ahora el Señor quiere que utilices para que resuelvas el problema de Él y también por decantación recibas la provisión para todos tus problemas. Es totalmente distinto y diferente. Si yo efectivamente me enfoco en la vida de Él, en esa vida tenemos todo lo que necesitamos y aún la provisión de Dios. Pero simplemente hemos invertido los papeles, porque desde ahora no solamente que voy a ver cómo el Señor sí está atento a mis necesidades locales, a mis necesidades temporales, sí está atento a todo esto, sino que además yo voy a ver que la vida que efectivamente el Señor ha depositado en mi corazón es la vida que siempre quiso para mí. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esa parte, hermanos, tenemos que todavía aprender, hacerla nuestra, tomarla, para que esa vida se constituya en nuestra salvación, en nuestra provisión y en nuestro todo. Así que ahí las palabras de Habacuc tienen sentido. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en la vida que el Señor ha puesto en mi espíritu, que es Cristo mismo, y me gozaré en esa vida que es el Dios de mi salvación, de mi provisión, de mi sanidad y de mi liberación en todas las áreas de mi vida. Y Él, esa es la vida que se constituye en mi Señor y en mi fortaleza. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.